uno que nos ayudará nuestro compañero diputado Jesús Rangel, un tema muy sensible, que es el tema de por qué no avanza el país, que es el tema de los números duros de la realidad del país, que es el tema de cómo siente la gente la realidad de las cosas, ¿no? Más allá de los discursos, más allá de las buenas intenciones de los políticos, ¿qué están diciendo los números fríos, ¿no? Entonces, es un tema que trae nuestro diputado. Hay un tema que nos llama poderosamente la atención y que está relacionado con los homicidios y los suicidios que se han dado últimamente en el estado de Aguascalientes. Nos pusimos a hacer un breve comparativo de los años 2008 a 2014 y resulta que las circunstancias o los datos arrojan claramente que en este lapso de tiempo, es decir, casi 7 años, 6 años y medio, estamos hablando de que el total de números arroja una cantidad mayor de suicidios que de homicidios. Entonces, eso debe llevarnos a la preocupación y además hay una reinversión total y absoluta de los números, porque en 2008 estábamos hablando, los datos que registra el ICEA, de 62 homicidios comparados contra 42 suicidios. Sin embargo, ahora en este año, en 2014, en lo que llevamos del año, a marzo había registrado 7 homicidios, pero ustedes saben que al día de antier tenemos registrados 63 suicidios. Y así ha sucedido en los últimos años, 2012, 2013, por ejemplo. En el 2012 fueron 38 homicidios contra 111 suicidios. 2013 se repitió, 38 homicidios contra 109 suicidios. Es decir, se ha invertido totalmente la cosa. Al principio, en la comparativa, eran mayores los homicidios que los suicidios. Hoy es al revés. Hay mucho mayores suicidios que homicidios. Entonces, eso nos debe llevar a la reflexión porque necesitamos profundizar en el estudio, en la anatomía del suicidio, para saber qué es lo que nos está aconteciendo como sociedad y no simplemente hacer hipótesis y especulaciones simples. Sin embargo, es un problema gravísimo que nos está aconteciendo como sociedad. Por eso nos dimos a la tarea de simplemente poner en la mesa algunos datos que también han estado surgiendo por ahí, fundamentalmente del Coneval y de la OCDE, y que los ponemos en la mesa para quienes son los expertos, los que gustan de investigar estos temas a mayor profundidad, con la intención de poder definir modelos de comportamiento social, poder definir modelos incluso de prevención del suicidio, que realmente es lo que necesitaríamos en este país y en este estado para ver qué es lo que nos está aconteciendo fundamentalmente como sociedad y ver por qué esta descomposición que estamos sufriendo al seno de la sociedad. Hay datos que recientemente acaba de publicar la OCDE, donde nos especifica que México es el país con mayor desigualdad a nivel de ingresos. La media de los países integrantes de la OCDE es apenas de 9,6. Es decir, la diferencia entre los más pobres, los que ganan menos y los que ganan más, es de 9,6. Sin embargo, en México es de 30,5 veces la diferencia. O sea, es abismal. Es abismal porque si hiciéramos nada más una pequeña multiplicación, digamos un trabajador que gana 3,800 pesos, que es la media en este país, porque ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, multiplíquenlo nada más por 30,5. Estamos hablando de 112,000 pesos. O sea, ese es el abismo de la diferencia salarial. 112 pesos entre los que más ganan contra 3,800. Imagínense nada más, efectivamente, 112,000 contra 3,800. Entonces, eso es para ponernos a pensar, porque también el propio estudio de la OCDE nos indica que México es uno de los países donde más avanza la pobreza laboral.
Es decir, aquellas personas que a pesar de tener un empleo, sus ingresos no les son suficientes para poder subsistir y pagar mínimamente la alimentación y los servicios, incluido el transporte. Esos tres elementos constituyen la pobreza laboral, que a pesar de que tengan empleo, no puedan tener su dinero suficiente para su transporte, para su alimentación y para el pago de sus servicios. Pues es dramático lo que está sucediendo. No estamos con esto sugiriendo que sea el único indicador que esté detonando los suicidios, pero sí, sin duda, es uno de los factores preponderantes. Por eso de ahí la importancia de que se investigue a fondo la anatomía del suicidio, que puedan definirse modelos de prevención, que es todavía más importante. Pues hay muchos otros elementos porque también ha estado avanzando la pobreza patrimonial en este país, y la pobreza patrimonial estamos definiéndola, no nada más nosotros, sino los estándares a nivel internacional, como aquellas familias que no pueden, a partir de esa pobreza patrimonial, adquirir una vivienda y darle educación a sus hijos. Así es como se constituyen los componentes de la pobreza patrimonial. Entonces, es peligroso que el país siga avanzando en este sentido, en pobreza laboral, en pobreza patrimonial, y que se siga ampliando la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan, porque de por sí ya es abismal. La mayor entre los países de la OCDE, 30.5. Diputado, ¿dice esto de lo de la pobreza porque la mayoría de los que se suicidan son pobres o qué? No, simplemente estamos hablando de que es un componente, porque hay otros componentes que definen parte de la anatomía del suicidio, y esa anatomía pues puede ser por temas amorosos, puede ser por cualquier otro tipo de tema. Pero sin embargo, un componente importante son las tensiones que generan al seno de las familias el hecho de que no haya recursos suficientes para poder adquirir los bienes mínimos indispensables para la sobrevivencia. Pero el suicidio es multifactorial y hasta el momento nadie ha encontrado… De eso es de lo que estoy hablando, es de lo que estoy hablando. Hice mención de que es importante que se profundice en la anatomía del suicidio. Cuando digo la anatomía del suicidio, quiero decir las causas de fondo que originan el suicidio, y nosotros estamos poniendo nada más un elemento. Sin embargo, hace falta que se indague y se pueda definir un modelo de prevención del suicidio. Un modelo de prevención del suicidio nos tiene que llevar a indagar a profundidad cuáles son las causas. ¿Cuáles son las causas? No, por supuesto, no estoy diciendo que los políticos lo vamos a hacer. Estamos hablando de que aquellas personas académicas, instituciones, etcétera, etcétera, que trabajan sobre estos temas, pudieran aportarnos mayores datos para buscar alguna solución. De eso es lo que se trata. ¿Ustedes la van a buscar? No, estoy hablando de que es importante que haya, digo, a lo mejor no soy claro o se está malentendiendo, que haya personas que nos puedan arrojar más datos respecto de los componentes del suicidio. A eso me refiero. ¿Mandé? Por ejemplo, Agua Clara. Puede ser. Entiendo que también por ahí la Universidad Autónoma de Aguascalientes ya está trabajando en conjunto con otras universidades para definir justamente un modelo de prevención del suicidio que van a indagar a fondo. Sí, por supuesto, digo, y lo sabemos, pero recuerde que siempre hay detonantes. No necesariamente tenemos que llegar a la parte culminante. Hay detonantes, y esos detonantes es responsabilidad, sí, por supuesto, de los niveles de gobierno, pero también es responsabilidad en conjunto de la sociedad. ¿No es preferible que haya más suicidios que homicidios? Digo, porque en el homicidio, no. En el suicidio nomás interviene una persona, y en los homicidios pueden intervenir dos, tres El comparativo nada más es para ver para poder contrastar qué está pasando. De ninguna manera estamos diciendo que tenga que haber más homicidios tampoco, no, de ninguna manera. No quisiéramos que hubiera nada, ni más homicidios ni más suicidios, digo, eso que quede claro. No, lo que estamos diciendo es que no se está pasando como sociedad para que un mayor número de personas se esté quitando la vida en comparación a los hechos violentos. Eso es todo. Entonces, nosotros estamos planteando como parte fundamental, sin embargo, efectivamente esto es multifactorial, obedece a múltiples causas, y por eso hacemos un llamado
a todas las instituciones, fundamentalmente a las de salud, pero también a las universidades, etcétera, para que se pueda indagar a mayor profundidad, porque por lo que decían ahorita, primero cuando empezó a elevarse este número esta cantidad de suicidios, lo primero que generó en nosotros espasmo, creo que es lo mínimo que generó. Después nos llevó un poquito, digamos, a la reflexión, pero hoy parece ser que ya se volvió cotidiano y es lo que no estamos de acuerdo. Que dejemos de asombrarnos ante este tipo de hechos. Todos en su conjunto tendremos que aportar algo.